Hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las voces más versátiles de la literatura. Es escritor, guionista de cine y televisión y autor de novelas que han cautivado a miles de lectores en todo el mundo. Conocido por su estilo ágil, emotivo y lleno de giros inesperados, su obra abarca desde thrillers juveniles hasta exitosas series como ¿Quién mató a Sara? Hoy nos acompaña José Ignacio Valenzuela. Muy buenas tardes, José Ignacio. ¿Cómo estás? Muy bien de tenerte y muy contenta. La pregunta, también. ¿cómo estás tú? Estoy muy contento, estoy feliz de estar aquí, particularmente en Barcelona, que es una de mis ciudades. No es una de, es mi ciudad favorita. La amo. Y además estoy doblemente contento porque hoy inicio contigo lo que será una larga promoción de mi nuevo libro. Uh-huh. Así que nada, estoy como de día de parto. Además, antes de empezar la entrevista, José Ignacio me ha firmado el libro. Me has dicho Sí. que es el primer El primer libro. ejemplar que firmo. ¡Wow! Pues te digo, es como de día de fiesta. Estoy así de contento. Antes de adentrarnos en la entrevista, lo poco que recuerdo. Salió el 25 de abril. Y ahora ya muchos oyentes seguramente ya lo hayan empezado a leer, algunos ya lo habrán terminado. Para los que aún no lo han comprado, ¿qué van a poder encontrar en este libro? A ver, lo poco que recuerdo, que es mi novela más reciente, la que estoy promocionando ahora, es un thriller de misterio, de suspenso, de intriga, donde nada es lo que parece. Uh-huh. Y sin hacer grandes spoilers, porque no quiero echarle a perder la lectura a nadie, voy a contar muy someramente y así muy superficialmente la historia. Es la historia de una mujer que por un azar del destino tiene que volver al pueblo donde ella nació, el pueblo que se llama Pinamar, donde ella vivió hasta los 5 años. A los 5 años sus padres se divorcian, ella se va con su madre, su padre se queda ahí, y ella tiene el recuerdo de este padre como un sol, como un titán, como el hombre de su vida, un doctor. Y al volver a la casa del padre se empieza a enfrentar realmente a lo que sucedió en su pasado, no a lo que ella recuerda que sucedió. Y se empieza a darse cuenta que no recuerda nada realmente de lo que pasó y que su padre no es aquello que ella pensaba. Su padre, por el contrario, es un ser terrible, espantoso. Uh-huh. Y ella, su propia vida, está involucrada en esas atrocidades que el padre cometió e hizo. Es bien difícil describirlo sin contar situaciones que no quiero contar, digamos. Pero es un libro que explora un poco eso, estas memorias falsas que uno tiene, estas construcciones del pasado que uno se hace y que de pronto te dice, no, pero no fue así. ¿Pero cómo es uno? Yo me acuerdo que fue así. No, no fue así. Esa memoria falsa que de pronto todos tenemos, yo la utilicé como una manera de incentivar el terror, de incentivar el miedo. ¿Qué pasa si lo que ella recuerda, mi protagonista, no tiene nada que ver con lo que era, sino que ese recuerdo falso de ella está escondiendo realmente algo mucho más terrible? Claro, al principio parece como una idealización hasta que tú empiezas a explicar todo un poco. ¿Cómo surge la idea? A ver, a mí el thriller, el suspenso, la novela negra, la novela policial me fascinan. Siempre. Soy un gran consumidor como lector de novela negra, de novela policial. Tengo mis favoritos de toda la vida, como Agatha Christie, por ejemplo, que me fascina. Y siempre es curioso, porque parezco un psicópata diciéndolo, pero siempre estoy pensando en asesinato, en situaciones conflictivas, y mi vida es lo más tranquila que hay. Pero si alguien pudiera ver mi cabeza, saldría arrancando. Porque estoy pensando cómo puedo crear algo misterioso donde el lector no lo descubra, pero en fin, siempre estoy pensando en eso. Y el tema de la memoria es un tema que me seduce muchísimo y siempre había querido escribir sobre ella. Y me parece que además esta cosa de alguien recordando un pasado se presta mucho para el misterio, Uh-huh. evidentemente. Entonces, un poco ese fue el origen de cómo hago un libro en donde además la persona que está narrando el libro es la persona que está recordando, pero está recordando falsamente. Pero para ella es verdad. Uh-huh. Entonces fue un ejercicio además de narrador muy difícil de hacer, porque era un narrador que podría parecer mentiroso, porque ella está contando algo que pasó que no sucedió, pero lo que pasa es que para ella sí sucedió. Entonces hay como una doble capa ahí muy interesante de escribir. Lo vive todo con mucha intensidad
Y claro, llega un momento en el que parece que el propio lector se crea la realidad que ella explica, pero luego se corrompe, ¿no? Exactamente. No sé, al principio parece que todo sea cierto y muy real hasta que empiezas a ver los paralelismos que hay a lo largo de la historia. Esto era un poco, hasta esto a propósito, digamos, el libro, no sé, tiene 400 páginas. Digamos que la primera mitad del libro, el lector cree una cosa. Sí, sí. La primera mitad del libro, el personaje del padre es una cosa que después termina siendo otra. Incluso el personaje de ella, al principio es una cosa y termina siendo otra. El marido de ella, al principio es una cosa y termina... O sea, son dos historias totalmente casi opuestas las que yo conté, que yo obviamente tenía claras las dos antes de empezar a escribir, pero entonces lo más difícil para mí fue cómo hacía esa transición entre la historia falsa, digamos, y la verdadera, sin que se notaran las costuras. Fue un ejercicio de escritura bien difícil, te voy a decir. José Ignacio, hablas de ese proceso de escritura, pero tú llevas muchos años escribiendo. Sí. Eh, ¿A qué año empezaste a escribir? ¿Y cómo fue el tomar esa decisión? Uy, yo no tomé la decisión de escribir. Eso yo venía cableado de fábrica ya. Mi mamá me cuenta incluso que cuando yo tenía como 3 años o 4, ella me regaló los discos, porque así de viejo soy. Estos discos negros, de vinil, negros, que ahora están de moda de nuevo, de tan viejos que son, con los cuentos de Walt Disney. Y yo le dije, mamá, yo cuando sea escritor no puedo tener discos en mi biblioteca. Así que por favor tráigame los libros. Wow. O sea, yo sabía de toda la vida que yo iba a ser escritor. No me preguntes por qué. No sé hacer nada más tampoco. Así que más me vale seguir haciéndolo. Pues si no me verán parado en una esquina pidiendo plata porque de verdad no sé hacer nada más. Así que por eso yo digo que yo no tomé la decisión de ser escritor. Alguien la tomó por mí y no me quedó más que cumplirla. ¿Ha habido algún libro que te marcase lo suficiente como para tomar esa decisión? No tomar esa decisión, sino desarrollarte a la hora de ser escritor. Un libro que no sea mío, obviamente. Sí. Hay un libro que me marcó a un nivel tan profundo que quedé como con secuelas físicas. Porque más lo leí a una edad que no me correspondía leerlo, lo leí a los 12 años, y era Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que es un libro cortito, chiquitito, que mi abuela me lo regaló. Mi abuela era genial, loca, poeta. Entonces ella decidió que yo tenía que leer ese libro. Y no es un libro para niños de 12 años, por supuesto. Pero cuando me lo dio, yo me lo consumí en literalmente un par de horas. Y hazte cuenta que me hubiesen como disparado en el pecho. Porque ese libro es totalmente circular. Comienza por el final. O sea, la primera frase es: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Entonces yo quedé en shock, dije, me acaban de decir en que acaba el libro. Claro. Me acaban de decir que el personaje muere, entonces no entiendo cómo de qué se trata este libro si ya sé que se muere el personaje. Pero el libro es circular, empieza como a retroceder en la historia, y de pronto tú no te das cuenta y ya estás en el futuro y de pronto ya estás viendo cuando lo estás más. Yo quedé tan impactado por cómo García Márquez jugaba con el tiempo. Porque hasta ese momento yo había leído libros lineales, digamos, que empezaban y seguían un orden cronológico y terminaban. Aquí el tiempo estaba completamente desarmado, fraccionado, y el autor lo había modificado a su antojo. Cuando yo leí eso dije, yo quiero hacer esto. Yo sabía que yo quería ser escritor, pero dije, yo algo tengo que hacer en mi vida para yo ser capaz de escribir algo así. No sé si lo he hecho todavía, pero por lo menos es como la zanahoria delante del burro. Esa es mi zanahoria. Yo algún día quiero ser capaz de poder hacer algo así. Me pregunto si necesitas inspiración constantemente y si esta la encuentras a través de otros libros. Mira, yo decidí hace muchos años no creer en la inspiración. ¿Por qué? Yo sé que existe. ¿Por qué? Porque para mí la escritura es algo muy grande. No es un hobby que yo hago después de un trabajo. ¿Me entiendes? Yo no tengo un trabajo de 8 a 5 y a las 6 estoy en mi casa y entonces escribo un ratito. No, no, no. Yo toda la vida, los 30 años que he sido escritor profesional, me he dedicado solamente a escribir. Entonces no puedo dejar en manos de algo abstracto, que yo no sé si siquiera existe, lo que es algo tan valioso para mí. ¿Me entiendes? Para mí es demasiado valioso en la escritura. Por lo tanto, no puedo ponerle en manos ajenas. Entonces, yo sé que existe,
pero yo no la espero. Yo, más que creer en la inspiración, creo en el rigor, creo en el oficio y sobre todo en la disciplina. Entonces, yo enfrento mi escritura como, no sé, como un taxista, como un dentista, como un profesor que se levanta todos los días y va a su trabajo. Yo me levanto todos los días y voy a mi trabajo, que es afortunadamente la habitación del lado de mi pasillo, o sea, ese es todo el recorrido que yo hago. Puedo trabajar en pijama, lo que es una maravilla, pero yo me lo tomo muy en serio. Y todos los días, llueve, trueno, relampaguee, yo me siento y escribo 9, 10 horas frente al computador. Y si estoy en un avión, pues escribo en los aviones. Y si estoy en un hotel, escribo en el hotel. Además siempre tengo mucho que escribir, porque siempre estoy con muchos proyectos simultáneos. Siempre tengo un libro que estoy escribiendo, siempre tengo una serie o una película o una telenovela, siempre tengo 2 o 3 proyectos Ujú. simultáneos. Y cuando las ideas no acaban de encontrarse, ¿es frustrante? ¿Te frustra el papel en blanco? Me frustra, afortunadamente no me pasa tanto porque el cerebro es un músculo tan vulgar como un bíceps. Y si yo fuera al gimnasio e hiciera pesas, cosa que obviamente no hago, es cosa de verme, tengo unos bracitos que parecen manguera, pues mis bíceps crecerían, ¿no es cierto? Pues yo le doy pesas al cerebro. Porque al escribir todos los días, al leer todos los días, al tratar de consumir arte, ya sea viendo películas, ya sea viendo series, ya sea viendo una obra de teatro, ya sea yendo a una galería de arte, escuchando música, que son, digamos, los estímulos con los que yo le doy pesas Ujú. al cerebro, el cerebro responde. O sea, si tú le das pesas al cerebro, el cerebro te responde. Y es muy curioso porque la gente piensa que a los escritores se nos ocurren las ideas cuando tenemos tiempo libre. Yo cuando tengo tiempo libre, que es muy poco, tengo el cerebro pero frito como un plátano, no me acuerdo ni cómo me llamo. Pero mientras más estoy escribiendo y mientras más cansado estoy y mientras más presionado estoy de escritura, más ideas se me ocurren. Es terrible. Es terrible, tengo libretas por toda la casa, he estado a punto de matarme como 3 veces saliendo de la ducha corriendo porque se me ocurrió una idea en la ducha buenísima y entonces salgo entre enjabonado, me resbalo, mi pasillo es súper estrecho, entonces siempre hay una curva como la curva de la muerte en ese pasillo que siempre estoy a punto de matarme cada vez que salgo. Eso ya tengo una libreta en el baño para que no me pase eso, porque mientras más trabajo, más se me ocurren cosas. Pues has debido trabajar mucho el cerebro, muchas pesas ha tenido que hacer porque ¿Quién mató a Sara? Es la serie más vista o sea, En en la España. historia de Netflix, Exacto. en lengua no inglesa. En lengua no inglesa. ¿Cómo se siente eso? Son palabras muy mayores. Son palabras muy mayores de las que te soy muy honesto, no me hago cargo. Cuando yo tenía 19 años, escribí mi primera telenovela, que salió al aire en Chile y se convirtió en un bombazo en Chile. O sea, fue un exitazo. De estas telenovelas que paralizan Ujú. o sea, así, pero fue una locura. De hecho, gracias a esa telenovela me llevaron a vivir a México. En fin, fue un exitazo enorme. Y para mí fue un éxito, no el éxito de la telenovela, para mí fue el éxito de que yo sentí que me quedó bien escrita. Y si a los 19 años no se me subieron los humos a la cabeza y ya no me pasó. ¿Entiendes? Ya está, a los 50 años ya un poquito como que a mí lo que piensa la gente de mi trabajo y de mí, pues, la verdad Ya. me resbala un poco. Sara, efectivamente, fue un fenómeno a nivel mundial. Fue un fenómeno, o sea, fue un fenómeno. Porque hay categorías de éxito y digamos, el éxito más éxito es cuando se convierten en un fenómeno. Y fue un fenómeno. O sea, yo un día estaba en mi casa y recibí una llamada de Reese Witherspoon. Me llamó también Jessica Alba. O sea, me empezaron a llamar de Hollywood. Gente que no Wow. sé cómo se conseguía mi teléfono para que escribe un papel. Yo estoy en pijama en mi casa. Eh, Además sucedió en mitad de la pandemia. Entonces, la verdad, no pude salir a ninguna parte a celebrar. Y yo ya estaba escribiendo mi siguiente serie para Netflix. Una que se llamó Donde hubo fuego. Pero tampoco tuve tiempo de distraerme. Entonces, yo, digamos, le agradezco a quien mató a Sara
todo, porque mi vida cambió después de esa. Mi nombre sonó por lugares donde no había sonado nunca antes. A raíz de esa serie puedo ser ahora productor ejecutivo de mis propias series. Tengo mi propia casa productora audiovisual. Le agradezco todo eso, pero todo eso que te estoy contando son elementos externos. A mí, como ser humano, me dio mucho orgullo saber que yo fui capaz de agarrar una historia, mantenerla interesante y que no decayera y que, ¿me entiendes? El éxito para mí lo mido en relación a mí mismo, no a cómo le fue. Ujú. ¿Qué te hace tener los pies en la tierra? Porque por cómo lo describes, tú mismo lo decías, ¿no? Un poco me resbala la opinión de los demás, pero cuando todo el mundo alaba tanto tu trabajo, hay quienes se pierden un poco por el camino. Sin embargo, tú no. ¿Sabes lo que pasa? Es que no me tomo muy en serio. Yo no me tomo muy en serio. Yo siempre me estoy riendo de mí mismo. Encuentro que parezco personaje como de sainete mi vida. No me tomo muy en serio. No tengo ego de escritor. Tengo muy claro que cuando estoy haciendo audiovisual, mi trabajo es el primer eslabón de una larga cadena de producción, dirección, actuación, y tengo mucho respeto por por esas fronteras. O sea, yo no cruzo la frontera de la dirección, dejo que el director haga su trabajo, no cruzo la frontera de la actuación, yo dejo que el actor haga su trabajo y muchas veces reinterpreta a veces lo que yo tenía pensado. No, en ese sentido no tengo ego de escritor, no tengo ego de escritor. Donde sí puedo ser todo yo es en la literatura. Porque si tú, no sé, tomas lo poco que recuerdo, que es este libro, porque estoy aquí ahora, y lo abres, no sé, en la página 125, la coma que está puesta ahí la puse yo. Ese punto lo puse yo. En literatura es donde tengo el control absoluto, digamos. Soy el director, soy el productor, soy el musicalizador, soy el editor, soy todo. Pero en audiovisual no. Entonces no hay mucha posibilidad, al menos para mí, de que se me suban los humos o de sentirme como la figura más importante porque soy uno más de mucho. Cuando has terminado un libro y se publica este libro, ¿te lees a ti mismo? Nunca, Siempre nunca, todos decís lo mismo. nunca. ¿Te A mí aterra? me aterra. Wow. Me aterra porque obviamente 3 meses después, 6 meses después, un año después uno cambia también. Entonces, a mí me da pánico agarrar el libro, empezar a hojearlo y decir, yo tendría que haberlo hecho de esta otra manera, ¿por qué hice este párrafo aquí? ¿Por qué contestó eso el personaje? ¿Por qué no lo terminé de esta otra manera? Y me ha pasado, ¿ah? Porque a veces hay libros míos que han tenido larga vida. Hay uno en particular que se llama El filo de tu piel, que es un libro muy importante en mi carrera, que se ha publicado mucho, se han hecho muchas ediciones en muchos países y se hizo en México una edición aniversario del libro. Creo que han pasado 15 años, no sé cuánto. Y entonces tuve que volver a hacer promoción del libro. No me acordaba, no me acordaba ni cómo se llamaban los personajes. ¿En serio? No, porque habían pasado 15 años. Claro. Y yo, imagínate, en 15 años había hecho 20 libros, ¿me entiendes? Ni me acordaba realmente. Entonces tuve que volver a leerlo para las entrevistas. Uy, lo pasé tan mal. Lo pasé tan mal. ¿Qué sentías? Bueno, por un lado me alegré de sentir que evolucioné. Porque qué triste leer algo tuyo de hace 15, 20 años y sentir que podrías escribirlo idéntico. Ya. ¿Me entiendes? Por lo menos sentí, dije, bueno, que se note que han pasado 15 años en mi vida. Por otro lado, me gustó el libro porque tiene algo que hace que el público se enganche con él, porque por algo sigue vivo ese libro, y vivo, y cada vez más vivo. Pero yo como autor, así dije, ¿por qué no hice los capítulos más cortos? ¿Por qué no? Porque, en fin, todas esas cosas técnicas que uno empieza como a sufrir. Fuiste nominado por la revista About.com de New York Times como uno de los 10 mejores escritores de América Latina. Otra palabra muy mayúscula. Yo esas Pero, cosas no creo nada, fíjate. Yo creo que eligieron al azar cualquier persona. pero si estás ahí es por algo. Supongo, no sé, pero no Ya. sé. Esos listados de los 10 más, los 10 menos.
Pero en tu mente, por ejemplo, hay un listado de escritores o escritoras para ti que sean mejores unos que otros, o... Lo que pasa es que en mi mente tengo listados para todo, por supuesto, pero son todos en relación a mí. No que sean mejores que es, por ejemplo, no sé, me encanta Juan Gómez Jurado y me encanta Almudena Grandes, por decirte Ujú. algo. Me fascinan ambos. Pero no te puedo decir que uno es mejor que el otro. ¿Entiendes? Para mí, en momentos de mi vida o en momentos donde estoy atravesando una escritura en particular, por ejemplo, Juan Gómez Jurado puede ser más útil para mí porque resuena más con lo que estoy escribiendo. Pero si de pronto estoy haciendo algo, no sé, más de corte erótico, por ejemplo, Las Edades de Lulú de Almudena Grande es una Biblia, ¿me entiendes? Entonces, sí, tengo mis favoritos, pero no porque no esta clasificación de los 10 mejores españoles, no creo en esas cosas. O sea que tú simplemente te limitas a ir haciendo sin cesar y te da Yo, igual. hazte cuenta que si a mí me quitaran la posibilidad de escribir, sería como que me mataran. Porque yo entiendo el mundo, yo ordeno el mundo, hago las paces con el mundo a través de la escritura. No es simplemente sentarme a escribir una cositita y un papelito, un cuentito. No. Yo sobrevivo y ordeno mi cabeza y no me vuelvo loco porque tengo la posibilidad de escribir. Has comentado que pasas 9 o 10 horas cada día. Sí. Sí que es cierto que estás en tu casa, pero este tiempo, estamos hablando de muchas horas. Entonces, con tu familia, por ejemplo, tu hija o tu marido, ¿alguna vez ellos te han dicho que les gustaría pasar más tiempo contigo? Siempre, siempre, y siempre. Y yo he tenido que, digamos que ya a estas alturas de mi vida ya no tengo esa como avalancha creativa que tenía a los 20, a los 30, donde literalmente podía estar 25 horas frente al computador. Tengo la fortuna, porque es una fortuna, es un regalo de la vida de tener a mi marido, a Anthony. Estamos juntos hace ya 22 años. Entonces, hemos crecido juntos y él me ha domesticado. Porque, claro, cuando él me conoció, yo estaba en este torbellino de escritura. No existían días de la semana, no existían fines de semana, donde me pillaba. Y él fue como, ok, sí, pero vamos a poner límites, vamos a almorzar, vamos a comer, vamos a tomar desayuno. Y eso me fue de alguna manera como acotando el trabajo y por supuesto desde que nació mi hija eso se acostó mucho más. Entonces hay cosas a las que no renuncio, ¿me entiendes? Simple y sencillamente. De hecho, esta es la primera vez, me refiero, estas 2 semanas de promoción que voy a estar en Barcelona, es la primera vez que estoy tanto tiempo lejos de mi casa sin mi marido y sin mi hija. ¿Y cómo lo Porque vas a llevar? ¿Cómo crees que lo vas a llevar? creo que bien, porque estoy entretenido con el libro y porque me fascina lo que hago. Pero a lo que me refiero es que nunca, hasta ahora, yo había tomado la decisión de estar tanto tiempo lejos de mi casa, 15 días. Y son 15 días porque yo tenía que haber estado más de 15 días. Pero yo mismo dije, no, 15 es el tope. Suficiente. Es suficiente. Son 2 fines de semana, listo, se acabó. Digamos que he tenido la suerte de que mi hija ha crecido en una casa con sus dos papás presentes, porque tanto Anthony como yo trabajamos en la casa. Entonces, te puedo decir con toda la certeza y tranquilidad y además como orgullo del mundo que no me he perdido nada. O sea, el primer paso yo estaba ahí, el primer agú yo estaba ahí, la primera caída yo estaba ahí, la primera fiebre yo estaba ahí. Así que no me he perdido nada. Y eso ha sido un pequeño triunfo para mí. Vivís en En Miami. Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Claro, cuando nos hemos visto ahora, me comentabas, la situación es muy difícil en estos momentos en Muy Miami. difícil, sí. Desde aquí, desde España, no se percibe tanta dificultad porque, como hemos hablado anteriormente, todo lo que nos sucede aquí siempre lo vemos con una perspectiva más lejana Claro. o no recibimos la misma información. En vuestro caso, explícanos un poco esta dificultad que afrontáis día tras día. A ver, la cosa en Estados Unidos está muy complicada. Estamos regresando en el tiempo. Ya. Se están quitando derechos.
para las mujeres, para los migrantes, para la comunidad LGBTQ. Y no son palabras vacías las que estoy diciendo, sino que efectivamente hoy en día mi hija tiene menos derechos que lo que tenía su abuela. ¿Me entiendes? Yo como hombre gay tengo menos derechos hoy de los que tenía hace 3 años, por ejemplo. Cosas concretas. En el estado de la Florida hay una ley desde el año 2022 que se llama la ley Don't Say Gay, no digas gay, mira, o sea, ya desde el título suena absurdo, Sí. que es una ley que prohíbe que en escuelas públicas, en universidades públicas, en organismos públicos, en bibliotecas públicas, en fin, se mencione, hable, explique, comente cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual. Por tanto, toda la comunidad completa desaparecimos. Uno de mis libros más recientes infantiles, que se llama Un día con papá y dada, que está publicado acá en España, que se lee en muchos colegios de España, está censurado en el estado de Florida, porque obviamente cuenta la historia de 2 hombres. Em, Mi hija no puede ir a un colegio público, porque tiene 2 papás. Si mi hija hiciera un dibujo en un colegio público donde sale su papá y su otro papá, hay que destruir ese dibujo inmediatamente porque es ilegal. Eh, por lo tanto, está obligada a ir a un colegio privado, por ahora. Y nosotros con mi marido desde hace más o menos 2 años y medio ya no vamos a ningún lugar los tres juntos. ¿Por qué? Porque hay un presidente, hay un gobernador que son abiertamente homófobos y ese es el grave problema del discurso de odio, que el discurso de odio no solamente genera odio por la persona que lo está diciendo, sino que también ese discurso de odio genera una reacción y un movimiento en las personas. Entonces, si las personas que dirigen el país o el Estado se comportan de esa manera, hablan de esa manera y son tan agresivos contra una comunidad en particular, pues eso hace que la comunidad, o por lo menos los integrantes de la comunidad que son afines a ellos, salgan del closet también. Entonces saca del closet a los machistas, a los homófobos, a los racistas, y la gente, como las leyes se lo permiten, porque hay una ley que dice Don't Say Gay, se sienten protegidos para discriminar, se sienten protegidos en su discriminación. Entonces, además en Florida es un estado donde se puede andar con armas cargadas y a la vista. Me ha tocado ver ya muchas veces. Tú vas no sé, a tomarte un café y hay un tipo con una metralleta comprándose un café. Y entonces, obviamente, si de pronto ese mismo tipo ve a un señor con otro señor tomados de la mano a una niñita, hay una alta probabilidad de que no le caigamos bien. Claro. Y como las leyes los favorecen a ellos, entonces no quiero terminar muerto, ¿me entiendes? Entonces, si vamos al supermercado, por ejemplo, no sé, mi marido y mi hija se adelantan, yo me quedo más atrás o los espero en el auto, y de pronto te das cuenta que estás viviendo así. ¿Me entiendes? Porque no es como que lo pensamos, no fue como que hicimos una sesión familiar para ponernos de acuerdo. No, de pronto nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo, lo que es terrible, porque te empiezas a dar cuenta que el hombre es como un animal de costumbre y que te empiezas a acostumbrar a todo. Entonces, a veces cuando lo digo, ay, qué terrible. Ahí caigo en conciencia de verdad de cómo se está viviendo la cosa allá. ¿Y tu hija qué dice de todo esto? Bueno, ella entiende, le hemos explicado desde muy chica que hay mucha gente que nos ama y que nos quiere y que estaba muy feliz cuando la tuvimos y cuando llegó a nuestras vidas, pero que también hay mucha gente que no nos quiere y que hay que cuidarse de esa gente y que está bien. Todo el mundo tiene derecho de opinar como quiera, salvo cuando esa opinión daña. Porque claro, yo puedo opinar lo que yo quiera, no sé, del señor Trump, Ya. pero mi opinión no le cambia la vida a él. Pero lo que él opina de mí sí me cambia la vida, porque él hace leyes. Y su odio hacia mí y mi comunidad tiene repercusiones reales, lo que yo pueda decir, ¿me entiendes? Y le hemos explicado desde muy chica a nuestra hija lo que es la diferencia entre hechos y opiniones, que también es una manera muy clara de explicarles al niño cómo funciona el mundo. Esto es un hecho, mi amor, y los hechos son verdad, son hechos. Que si alguien te dice que tú eres fea, ¿es un hecho o una opinión? Es una opinión. ¿Y nos importan las opiniones? Bueno, nos importa, depende de quién nos lo diga.
pero las opiniones no son verdad, son opinión, no es un hecho. Entonces, claro, ese ha sido nuestro trabajo como papá también, explicarle desde muy chiquitita la diferencia entre hecho y opinión. La gente sabe que estás casado con un hombre, en Estados Unidos también se sabe. Entonces, la pregunta ya no solamente es qué piensa tu hija, sino si tú tienes miedo. No he llegado a ese punto todavía, pero fíjate que estuve aquí precisamente en Barcelona hace como un mes y medio atrás. Vine a todo lo que fue la última etapa de la creación, digamos, de la publicación, de la impresión de mi libro, lo poco que recuerdo. Fui a Madrid por un trabajo, una serie, y venía de vuelta en el AVE de Madrid a Barcelona leyendo las noticias sobre las deportaciones masivas que se están haciendo en Estados Unidos y porque empezaron a revisar las cuentas, los teléfonos. Ahora te pueden quitar el teléfono un policía en la calle y si te ve que tienes cosas contra el presidente o algo, eso puede ser motivo de deportación. Y me descubrí borrando mis posts en mis redes sociales. Ya. Y fue como, Dios mío. pero Dios mío, Claro. ¿qué estoy haciendo? O sea, Exacto. como, ¿qué estoy haciendo? Y por otro lado, qué terrible lo que estoy haciendo. Bueno, Por- como igual de terrible es que tu marido tenga que estar un poco más adelante que Claro, que tú. claro. O sea, es que realmente si te paras a pensar eso, ¿dónde queda la libertad, no? No, por supuesto. Es por supuesto. horroroso, yo no Es me lo terrible, imaginaba pero así. por otro lado, porque también, obviamente, que lo hemos conversado con mi marido 1500 veces, decir, bueno, vámonos. Obviamente, vámonos a otra parte. Vámonos a Barcelona a vivir. El problema, no es el problema, porque si tenemos que hacerlo, obviamente lo vamos a hacer. Pero el punto es que allá están mis papás, allá está mi suegra, allá está mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, mi hija tiene a sus abuelos, a sus tíos. ¿Me entiendes? Hay un sentido de familia que para todos es muy importante. En los cumpleaños, las navidades, vamos todos para un lado, vamos todos para el Claro. otro. Y me da mucha tristeza sacar a mi hija de eso. Pero esa es la realidad. ¿Me entiendes? Porque es como desraizarla, sacarla y quedarnos los tres solitos en otra parte. También, o sea, yo me acuerdo de mi infancia, para mí mis abuelos eran fundamentales, pero fundamentales. Mis tíos, la sensación de que llegaba la familia al cumpleaños, es una sensación muy importante cuando estás creciendo, que tampoco quiero que mi hija no tenga. ¿Me explico? Entonces, bueno, en esa estamos. ¿Tus padres te han motivado a que abandonéis el Estado? Sí, sí, están súper preocupados Por también. mucho que te quieran y te quieran cerca, Evidentemente. también quieren que seas feliz. Es que también va a llegar un momento, porque lo anunciaron ya, que van a empezar a meterse y a revisitar las leyes para echar para atrás leyes, porque eso es lo que están haciendo, están quitando leyes. Y una de las leyes que quieren quitar es la del matrimonio igualitario. Entonces, eso, ahí es donde, ese es mi límite, porque si vuelvo a quedar soltero y mi marido queda soltero, mi hija en condición de que queda. Claro. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Y si mi hija queda en esa condición, en ese vacío, ¿cómo la saco del país? O sea, de hecho, yo durante los primeros 4 años de vida de mi hija, yo no pude llevarla a Chile, porque en Chile no existía el matrimonio igualitario. Entonces el Estado chileno no reconocía la figura de dos padres. Me reconocía solamente a mí como padre de mi hija, no a mi marido. Entonces, si yo salía de Chile, me iban a pedir un permiso notarial de la madre para sacarla del país, porque es menor de edad. No existe la madre, legalmente no hay madre, hay dos padres. Entonces, como no podía hacer eso, pues no la llevé a Chile, hasta que en Chile se aprobó el matrimonio igualitario. Pero si quitan el matrimonio igualitario en Estados Unidos, me va a pasar el mismo problema. Entonces yo tengo que tener una maleta lista bajo la cama, Ya. ¿entiendes? Preparándome para que si quitan eso, yo tener que tomar esa misma tarde un avión y venirme para acá. Vamos a hablar de algo a lo mejor más positivo. Has mencionado diferentes lugares. Lo poco que recuerdo, empieza aquí la gira de promoción Sí, en Barcelona. sí. Pero después, ¿dónde más te vamos a poder encontrar? A ver, me voy la próxima, como en una semana y media más, me voy a Madrid también. Voy a estar en Valladolid también. Si se suman, todo esto está como sucediendo. Si se suman más lugares, ojalá, me encantaría.
pero después de aquí vuelvo a Estados Unidos porque se lanza a finales de mayo este libro en Estados Unidos, en el mercado hispano de Estados Unidos, en español. Así que me toca también una girita por allá, por lugares con alta presencia hispana de Estados Unidos. Después tengo Chile, después tengo México. Y después tengo, hacia ya más al final de año, un pequeño recorrido de ferias del libro entre Estados Unidos y México. José Ignacio, ¿y ahí puedes llevar a tu hija o tienes que ir solo? Bueno, depende del colegio. Vale. Depende del colegio. Si está en vacaciones, obviamente, para allá vamos. Vale. Pero si no, pues, tendría que quedar estudiando, evidentemente. Claro, la otra duda que tengo, no solamente las adaptaciones que hemos podido ver en la gran pantalla han sido sacadas de libros que has escrito, sino que tú has escrito directamente guiones. Sí, absolutamente. ¿Qué es más fácil, escribir un libro o escribir un guión? Uy, los dos son terribles. Tal vez es más... A ver, tal vez es más complicado escribir un guión porque tienes elementos externos a tu propia escritura que tienes que mantener en cuenta siempre. Por ejemplo, hay una regla clásica que es como el 70-30, 70 en interior, 30% de escenas en exterior. Que no haya, ojalá, muchos exteriores nocturnos, que son caros, hay que pagar horas extra. Que hay actores o actrices que hay que no ponerles más del 20% de las escenas. Hay otros que no, que quieren los poner más, que si estás haciendo una telenovela, que los cortes a comercial, en fin, hay un montón de cosas que no tienen que ver con tu historia, que todas caen en el guión, que la que le exigen es a uno, al escritor, y que tienes que saber meter en tu texto de alguna manera que no se note. Por ejemplo, no sé, una vez estaba escribiendo una telenovela y se les acabó el dinero y entonces no había dinero para autos, para alquilar autos para los personajes. Entonces tuve que hacer, no sé, como 60 capítulos que me faltaban. No pude hacer ni un choque, no pude hacer nada, no se pudo mostrar un auto y tenía que acordarme de eso. O de pronto simplemente no hay dinero para hacer exteriores nocturnos. Entonces, ¿cómo solucionas una escena que se supone que tiene que pasar afuera de noche, pero no puedes grabar afuera? Bueno, en fin, cosas de ese tipo. Que el capítulo tiene que tener 42 páginas porque no te puedes pasar de las 42 páginas, porque si no hay un problema con la edición, en fin. Ese tipo de cosas hacen que sea más complicado, o más difícil, o más engorroso como de generar un capítulo. Pero en la práctica la escritura es tan difícil en sí misma que estoy tan acostumbrado que ya lo hago, digamos. ¿Cómo vas con los tiempos de entrega? ¿Eres de los que necesita tener una fecha límite porque si no se relaja o eres de los que más previsor? Yo soy súper neurótico. Yo soy neurótico, pero... o sea, tenía 12 años y tenía úlceras. ¿En serio? Sí. O sea, soy súper neurótico. Soy ultra puntual. Si quedé de entregarlo el martes, lo entrego el lunes. Y por eso la gente le gusta trabajar conmigo. Y de alguna manera eso te creo. O sea, yo no sé si soy bueno o malo, no tengo ideas, no tengo ideas, ni si soy talentoso o no. De hecho, ni siquiera me da lo mismo. Sí te puedo decir que la gente con la que he trabajado quiere trabajar conmigo porque soy muy buen esclavo y soy muy buen ejecutor y cumplo y resuelvo. Y ¿no tienes auto? Pues no tengo auto, ok, me las ingenio para que no haya auto. ¿No puedo escribir de noche? Pues no puedo escribir de noche, pues muy bien, no hago noche. Para mí es más importante el acto de estar sentado escribiendo que las nimiedades o las complicaciones que pueda tener. Pero sí soy muy, muy responsable en ese sentido. En eso yo me parezco mucho a ti en ese sentido y yo creo que es la mejor forma de nunca ir apurados con un estado de ansiedad enorme, aunque se genera esa ansiedad de una forma sí, u por otra. supuesto, tengo una ansiedad, pero galopante, obviamente, pero por lo menos siento que tengo el control. Yeah. A mí me pone muy nervioso cuando siento que no puedo controlar las cosas. Por eso me tiene tan nervioso los Estados Unidos, por ejemplo, porque es algo que no puedo controlar. No lo puedo controlar yo, pero yo soy un controlador, sí. O sea, tengo que tener como, por lo menos mi trabajo, yo tengo que tenerlo bajo control. Y soy muy ordenado también, porque siempre hago muchos proyectos al mismo tiempo. Entonces, más o menos, de lunes a miércoles siempre hago audiovisual y jueves y viernes hago literatura. Siempre estoy haciendo 2 o 3 proyectos simultáneamente. Entonces me ordeno de esa manera.
Porque no solamente ahora se ha publicado Lo poco que recuerdo, o sea, que tú también estás ya con otra novela, Sí, con estoy otro escribiendo otro libro. libro, también un thriller así, pero ese es una novela más policial, más clásica. Hay un crimen y hay que resolver quién fue. Y hay 10 sospechosos. Y esa ya estoy en la mitad de ese libro ya. Porque lo poco que recuerdo, ¿cómo surge esa inspiración de decir, esta es la idea, esto es lo que quiero? En la ducha. A mí, fíjate que las En uno de grandes, esos en caminos uno que de esos tuviste. caminos, sí, una de las casi matadas de mi vida no fue en la calle, no fue manejando, no fue en el pasillo de mi casa, entre el baño y mi oficina. Vale. Me acuerdo, perfecto, perfecto, ahora que 3 años atrás, algo estaba escribiendo, ya ni me acuerdo qué, y me vino el inicio, o sea, como que vi la historia, vi la protagonista, de lo poco que recuerdo. Y fue tan fuerte la imagen que tuve que salir corriendo a anotarla antes que se me olvidara. ¿Cambiaste algo a última hora? Siempre, Vale. siempre, O siempre, sea, que eres de los siempre, que... siempre, siempre. Yo no hago por suerte, hay escritores que lo llaman escritoras como de mapa, o sea, que hacen sus mapas, sus recorridos, lo escriben antes de sentarse a escribir. No, yo me siento directamente a escribir y muchas veces no tengo idea de lo que estoy escribiendo y lo voy descubriendo mientras lo estoy escribiendo. Entonces, obviamente tenía esta imagen que vi en la ducha, de lo poco que recuerdo, me senté a escribir inmediatamente y a medida que fui escribiendo fui entendiendo, ok, de eso se trata esto, perfecto, ya, qué bien, ahora puedo seguir. Los personajes se apoderan de ti. Sí, O sea, dejas de ser José Ignacio sí, durante un rato. durante un año. Y si es una telenovela o una serie donde hay Ya 20 personajes, no te puedo explicar eres lo que es mucho. eso. Sí, no sé Y cómo están casados conmigo, porque debo ser una pesadilla. de estos personajes, de lo poco que recuerdo, ¿qué te llevas de ellos? Uy, a ver, una de las cosas que a mí más me complica en la vida es esta especie como de falta de respeto a la vida misma cuando experimentan con nosotros, con los seres humanos, cuando te das cuenta que de pronto a propósito le han puesto una cosa a la comida para que genere adicción, pero esa cosa es cancerígena, ¿verdad? Y a mí me impacta eso, cómo Ujú. deliberadamente esa cosa ética, ¿me entiendes? De cómo deliberadamente tú le estás poniendo eso a la comida, sabiendo que la van a comer niños, adultos, viejos, en fin. Y entonces el personaje central, que es el doctor, tiene ese jueguito ético donde él quiere hacer algo, lo voy a decir sin spoilers, donde él quiere hacer algo, pero que va a poner en riesgo a mucha gente, pero para él el fin justifica los medios. Para mí no, para mí el fin nunca ha justificado los medios. Porque siento que mucha gente ha sufrido precisamente en la historia de la humanidad porque hay alguien que decidió justificar los medios. Entonces me quedo un poco con el hecho de que, al menos en este libro, como que para mí resolví en mi cabeza, hice las paces con esta gente perversa para quienes el fin justifica los medios. Hablamos de thrillers, pero en el año 2023 tu comedia Candy Crush fue el segundo contenido en español más visto de HBO Max aquel mismo año. Sí, una ¿Volveremos a tener comedia. una comedia pronto? Ojalá, ojalá. Hay conversaciones muy adelantadas hay actriz, hay director. De hecho, tengo reunión este viernes, si es que mi internet me funciona, para una película, para una Oh. comedia romántica película. Ostras, has ido a tocar el género que más me gusta, ¿De ¿eh? verdad? Sí. Y está bien bonita. Ya está escrita la película. Ah, ¿ya la tienes Está escrita, escrita? está escrita, está escrita. Wow. Entonces, por eso pudimos conseguir una actriz, pudimos conseguir un director. Así que, si todo sigue su camino, yo espero que podamos ver esa película un par de añitos. Y para terminar, ¿qué esperas de este 2025, lo que queda? Pues, ¿sabes qué? Yo espero que este sea el año en el que me saque de la cabeza el tema de que si me quedo, me voy. ¿Me entiendes? O sea, Ya. si decido, o sea, porque hay días que amanezco y digo, ok, nos vamos. Hay días que amanezco y digo, no, mejor nos quedamos. Entonces, para alguien que le gusta tanto el control como a mí, es una pesadilla. Ya. Es una pesadilla. Entonces, si puedo pedirle algo a este año, que sea el año de la definición. Porque sé que lo que se decida se va a decidir para mejor. ¿Me entiendes? No me preocupa
qué decisión sea, pero quiero que se decida. José Ignacio, eres un hombre muy exitoso a nivel laboral, has conseguido grandes cosas y deseo que también seas exitoso logrando y luchando por tus derechos, Ojalá. los derechos de todo el colectivo que tanto se necesita reivindicar. Y me encantaría que al supermercado puedas ir agarrado de la mano de tu hija, de tu marido, que podáis ir por la calle, que podáis pasear, Ojalá. que podáis ser vosotros. Y ojalá también lo puedas vivir todo esto cerca de tu familia. Ojalá. Pero si toca irse, No será la primera vez, me he cambiado tantas veces de país, he vivido en tantos lugares y me encanta, quiero que precisamente. seas feliz. Al fin y al cabo, todos queremos que lo Exacto. seas. Muchas Y a gracias. veces conseguir la felicidad es un poco difícil, ese trance, pero lo serás. Ay, espero. Lo Y ahora serás. lo que a mí me parece absurdo es estar discutiendo de esto en el año Totalmente. 2025. Siglo XXI, que decimos Siglo XX, muchos, exacto, pero y estamos hablando de de esto. Es horrible. Exacto. Cuando hace 8 años no estábamos hablando de esto, ¿me entiendes? O hace 6 años no estamos hablando. Pues la próxima entrevista no estaremos hablando de esto. Perfecto. Estoy me parece. convencida. Así será. Muchísimas gracias, José Ignacio, por tu Gracias. tiempo y te seguiremos la pista. Bueno, y para que sepan, lo poco que recuerdo ya está en todas las librerías de España. En todas, hasta en la más lejana. Pues ya lo sabéis. Nos vemos la semana que viene a la misma hora en el mismo sitio. Saludos, oyentes.